se trataba periodísticamente el problema de las agencias policiales, se hablaba únicamente del gatillo fácil. Y de algún modo el gatillo fácil era el único delito sin fines de lucro que cometía esta gente. Porque por otra parte lucraba con toda una serie de prebendas y de beneficios obtenidos a través de casi todos los delitos contemplados por el Código Penal. Cada vez que se habla de seguridad en la República Argentina, la gran mayoría de sus críticos se refieren a la provincia de Buenos Aires. Desde hace unos años, coincidiendo en cierto modo con la colonización blanca de sus espacios verdes, el énfasis aparece puesto en el conurbano bonaerense. Ningún político que se precie desconoce esto y la importancia que tiene el tema en una gestión de gobierno, sobre todo si su ambición de acción es precisamente la provincia más rica y poblada del país. El mérito de este libro, por sobre todas las cosas, creo que es la valentía. Lo que había en esa época era un antecedente como el de Hernán López Echagüe, que lo habían agarrado, que le habían pegado, que se tuvo que ir del país. O sea, es muy distinto verlo ahora que a atreverse a hacerlo en ese momento. Entonces me parece que ya el libro tiene una valentía a prueba de balas. La bonaerense fue escrito por Carlos Dutil y por quien les habla. Con Dutil éramos amigos de la adolescencia. Nos volvimos a encontrar en la redacción de la revista Noticias, que es, por cierto, donde surgió la idea de este libro. Mi nombre es Ricardo Regendorfer, periodista. Pocos meses después de su publicación, Dutil falleció y, por cierto, tuvo una muerte a su medida. Murió en la selva guatemalteca del Petén mientras jugaba un partido de fútbol. En la revista Noticias surgió, como dije, la idea de escribir este libro, y surgió porque nos habían pedido una nota sobre la policía bonaerense. El primer signo que hizo que posáramos nuestra mirada sobre la cuestión de la rentabilidad policial a través del delito fue al comprobar o al olfatear el elevado tren de vida que tenían los comisarios. Flotas de coches de alta gama, propiedad de un palo verde para arriba, incluso más de uno tenía un yate valuado en cientos de miles de dólares. Y de eso justamente trata la nota que nosotros escribimos en ese momento, que se llamó Maldita Policía. A raíz de esa nota comenzamos a recibir de manera anónima o no información, fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ese libro nos iba pidiendo a gritos que sea escrito por nosotros. Y bueno, ese fue el origen de nuestro libro.
En los años 90 se había creado un fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense. Un acuerdo entre Duhalde y Domingo Cavallo, donde administraba $2 millones por día. ¿Qué quiero decir con esto? Que había un festín de dinero y que agarraban plata todos. Y bueno, la policía bonaerense, acostumbrada a la desprolijidad, a dejar los dedos por todos lados, vio tanto dinero y bueno, se cebaron. Comienza con un capítulo en el cual se describe un hecho puntual que trata sobre un ex médico policial que compra una camioneta para una Traffic para usarla como ambulancia para una empresa que él tenía, que comienza a tener problemas con los vendedores, que desde luego eran policías porque se trataba de una camioneta trucha, que quieren recuperar ese vehículo. Y el tipo se defiende y mata a uno de las patotas. Leo la autopsia, leo el informe de la autopsia. Describía que el balazo le había entrado en el pecho, de su cuerpo no brotó mucha sangre, sino que como el corazón se le había partido como un dique, tuvo una hemorragia interna. Al menos eso pareció que pensaba Labarré, quien volvió a depositar su interés en la persecución. En realidad, Sosa se estaba desangrando por dentro. Y dije, acá está el comienzo de nuestro libro. Y dije, el hilo conductor también, porque la estructura original contemplaba que, digamos, toda esa historia se iba a desarrollar a lo largo del libro, puesto que de ese tronco salían como ramas todos los personajes que tocaban el resto de la problemática. Nos llega esa historia, o mejor dicho, obtenemos el expediente de esa historia a través de un colega nuestro, a través de Roberto Caballero. Todos esos mafiosos que están contados en el libro tenían poder. No solamente tenían poder, manejaban una fuerza armada policial de casi 50.000 hombres, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Cómo ellos van tramando los diferentes personajes, las diferentes historias, hasta que termina conformada la bonaerense, porque si no, no se entendía que era la bonaerense. Ellos la corporizan. Esta acción, más estos personajes, más el otro, componen esta mafia que se llama la bonaerense. Casi todos de ellos los conocíamos por nuestro trabajo periodístico, ¿no? El Gordo Naldi a mí me impresionó desde el comienzo porque me acuerdo de una frase de él. Dicen que soy chorro porque ando bien vestido. Y el tipo pronunció esa frase luciendo un saco rojo fucsia, camisa rosa salmón y mocasines blancos. Era un tipo muy emblemático y además, digamos, uno de los porongas de la maldita policía, ¿no? No en vano lo llamaban el comisario millonario. Pero, digamos, había otros mucho peores. Por ejemplo, el Chorizo Rodríguez, o sea, su legajo chorrea sangre. Y el Chorizo Rodríguez, el apodo ya exime de mayores comentarios. Tiene la impronta de gatillero. Dicen que la frase que más escuchó Mario Rodríguez en su vida es: no me mates, Marito. Todos eran personajes muy pintorescos. Esa materia humana con la que trabajábamos tal vez era lo que más nos fascinaba. En realidad, toda la denuncia que hacemos en el libro son una excusa para hablar de ellos. Bueno, a Ricardo Regendorfer tuve el gusto de conocerlo en el fines del año 96, principios del año 97. Él estaba desarrollando un libro, justamente La Bonaerense, y yo me desempeñaba en ese momento como oficial superior en la policía de la provincia de Buenos Aires.
Mi aporte en el libro fue charlas que hemos sostenido con Ricardo Regendorfer, interminables charlas de café y altas horas de la noche, como corresponde a los bohemios, y allí se contaban historias, anécdotas que Ricardo prolijamente trazaba en una especie de blogcito de notas. Básicamente era charla de dos amigos contando cosas. Las instituciones suelen anidar en su seno corporaciones. Y estas corporaciones crecen, se desarrollan al amparo de la institución y luego en algún momento, como una suerte de moderno alien, toman el control de la institución. Lo que pasaba en aquellos años era que la corporación había tomado el control táctico, práctico, de la institución policial. Nosotros nunca con esta gente fuimos precisos acerca de qué giraba nuestro libro, ¿no? Pero tampoco les mentíamos, éramos simplemente imprecisos. El asunto era que el tema del libro implicaba que ellos hablaran sobre cosas difíciles de responder. Entonces habíamos ideado un sistema en el cual le hacíamos 4 preguntas sobre casos en los que intervinieron y que quedaron bien parados, y la 5ª pregunta tenía que ver con nuestro asunto. Pero no les preguntábamos sobre las trapisondas que ellos habían cometido. A Naldi le preguntábamos sobre el Chorizo Rodríguez. Y cuando lo veíamos al Chorizo Rodríguez le preguntábamos sobre Naldi. El corazón le latía al ritmo de galope. Maldecía para sus adentros, pensando que lo atraparían. Los pasos comenzaron a alejarse y él, bañado en sudor, recuperó el aliento. Finalmente encontró lo que buscaba, la lista de recaudación. El calzo no podía creer lo que tenía ante los ojos. Nunca una caligrafía tan pequeña y trabajosa, casi de escolar, disparó información más contundente. Y Víctor tenía una lista que había rescatado del escritorio de Calzolayo, donde figuraba de su puño y letra los diezmos que tenía que aportar a la cúpula. En Buen Romance decía Pedro Anastasio Klocik, $50.000, comisario Padilla, 42. Y desde luego Víctor no nos quería dar ese papel, ¿no? Entonces justamente fue una de las veces que estábamos con el gordo Naldi, que odiaba a Stinfale y furioso dice: a ese hijo de puta, si no lo matan los narcotraficantes, lo vamos a matar nosotros. Yo lo grabé eso. Entonces lo llamo a Stinfale y le digo: che, estuve con Naldi y te amenazó. ¿Cómo me amenazó? Lo tengo grabado, quiero esa grabación. Y yo le digo: yo quiero el papel. Entonces yo le di la grabación y obtuve el papel, ¿no? Medio así fue nuestra investigación. En toda la provincia de Buenos Aires aparecieron decenas de policías y expolicías pasando viejas facturas a otros policías, relatando disparates, interesados o no, sumando teorías, puntos de vista, consejos. Muchos pidieron dinero por supuestas pistas, algunos aportaron datos comprobables, puntas concretas, hasta apuntar directamente a la responsabilidad de Eduardo Duhalde por la crisis. Entremezclados aparecieron
los profetas de amenazas a periodistas profesionales del medio que tomaban a Santo Biasati como víctima central y lo multiplicaron por decenas de colegas. Duhalde también se anotó en la lista de amenazados. La policía ha llegado a un grado de deterioro en relación a la sociedad que es común que la gente diga que cuando ve un patrullero de noche no se siente segura sino insegura, o que no se anima a ir a hacer una denuncia en la policía. Es mi responsabilidad como gobernador que termine eso, definitivamente que termine. Y me voy a ocupar personalmente, como le he dicho, vamos a incorporar una idea que se está aplicando en Estados Unidos en todos los estados. Habíamos decidido cuál iba a ser el arranque y por un tiempo el hilo conductor de todo el libro, y resulta que ese esquema se nos hace trizas por Imperio de la Realidad. El momento más crucial y más beneficioso para este libro, y pienso que para la producción periodística en general, es cuando uno deja de dominar lo que hace y lo que uno hace lo comienza a dominar al autor. Eso un poco fue lo que nos pasó. Paralelo a la escritura de nuestro libro, suceden cosas tan catastróficas y por otra parte tan dignas de mención como el arresto de una banda policial por el atentado a la AMIA, la masacre de Andreani, el caso Coppola, los jefes de narcotráfico escrachados en un programa de televisión y fundamentalmente el asesinato de José Luis Cabezas, que dicho sea de paso fue el fotógrafo de nuestra nota Maldita Policía. El balazo había picado al lado nuestro, nos había rozado. Recuerdo muy vívidamente ese momento, con mucho pesar, porque Cabezas era un compañero nuestro. Al día siguiente, o 2 días después, 2 o 3 días después, voy a comprar el diario y el diariero me dice, ¿en qué anda metido? Le digo, y me muestra la tapa de página 12. Una de las hipótesis es porque colaboraba con un libro con Dutilio y Ragendorfer. A raíz de la muerte de Cabezas, la clandestinidad se nos había ido al carajo y nuestro libro, que aún no había salido, estaba en boca de todos como móvil del crimen más importante de la década. En consecuencia, hasta tuvimos quilombos con la editorial, que, digamos, en determinado momento, digamos, amagan con no publicar el libro, y el clima se había enrarecido, el clima era absolutamente vidrioso. Por un lado, no teníamos miedo, pero no por una cuestión de coraje, sino por una cuestión de inconsciencia. O sea, nosotros con esa historia teníamos una relación adictiva, o sea, no podíamos parar. Pero me acuerdo una noche en particular en la cual, Dutil estaba apolillando una madrugada tipo 5 o 6 de la mañana, y yo estaba escribiendo justo una escena en la que una patota va a reventar a alguien que vivía en un barrio donde las casas eran muy parecidas y se equivocan y creo que balean al vecino, cosa que le suele suceder muy a menudo. Mientras yo estaba escribiendo eso, siento que la puerta de abajo golpea violentamente. Se escuchan unos pasos, no menos violentos fueron los ruidos de la apertura y cerrado de la puerta del ascensor. El ascensor sube, se para en nuestro piso, las puertas del ascensor
trinchera vuelven a batir de un modo ya sobrecogedor. Unos pasos se acercan hacia la puerta donde yo estaba del otro lado. Y en vez de ser la misma acribillada, pasan el diario por abajo. Era el diariero. Yo estaba blanco y en ese momento me empecé a reír a carcajadas. Digamos, medio que así era nuestra relación con la época. Cabezas había sido el fotógrafo de la nota Maldita Policía que había salido el 8 de agosto del año anterior, que lo mostraba Klotzik así. Y era una foto impresionante porque hasta ese momento Klotzik era públicamente un señor mayor que iba a buscar a los nietitos al jardín de infantes. Y en la foto de Cabezas, que era un excelente fotógrafo, se le advierte la mirada de quién realmente era ese hombre. Cabezas, en razón de que para sacar esa foto se paró arriba del escritorio del hombre, dijo: una de las satisfacciones que te da este laburo es poder pisarle el escritorio a estos hijos de puta. La capacidad, la seriedad y que no hay un espíritu de cuerpo que oculta a los delincuentes en mi policía. No hay duda sobre Klotzik, entonces. Por supuesto, es el mejor jefe que ha tenido la policía, en mi criterio, en los últimos años. Pedro Klotzik era un comisario gris de la policía bonaerense y tuvo un destino cercano al domicilio de Eduardo Duhalde. La leyenda dice que hubo una causa judicial en donde fue ayudado Eduardo Duhalde, o sea, esa causa se perdió, y a partir de ahí generaron un vínculo muy fuerte al punto que lo llevó de jefe de la policía bonaerense. ¿Será la tipología de lo que la sociedad argentina conoce como gatillo fácil en otras sociedades? Es que en otras sociedades, en algunas hay lugares violentos, pero no hay esta violencia que estamos viviendo que el personal a diario tiene que afrontar. 4 o 5 tiroteos todos los días, con alto riesgo, cuando no heridos o dando su vida, es lo habitual. A mí me tocó instruir una causa en donde él iba a ir preso. De hecho, él sabía que iba a ir preso y se enfermó gravemente. Y una de las cosas que le dijo a un íntimo antes de morir fue justamente, viste fulano, estos HDP no me pudieron encarcelar. Y luego huyó muriendo. El cierre del libro fue muy particular, ¿no? Porque, digamos, seguíamos laburando y seguíamos metidos en ese clima, o sea, digamos, era el principio del caso Cabezas, digamos, el juicio se hace, no sé, 2 años después, y todo el tiempo había novedades conmocionantes, o sea, digamos, era imposible que ese libro terminara, pero sí me acuerdo que llego un día a la casa de Dutil y nos ponemos a redactar los agradecimientos. Digamos, en ese momento, digamos, nos iba cayendo la ficha de que el libro se había terminado. Nunca tuve ningún quilombo con los personajes de nuestro libro, ¿no? En eso debo destacar la caballerosidad de ellos y también agradecer al Altísimo el hecho de que no es gente que suele matar por motivos literarios. El periodo más oscuro del libro fue entre que terminó y salió a la calle. En ese lapso sí empezamos a tener un poquito de miedo porque habíamos empezado a pensar por primera vez en qué estuvimos metidos. O sea, habíamos bajado de esa adrenalina.
Y después, digamos, de ahí saltamos a la vorágine de las presentaciones y de todas esas cosas que nos divertíamos mucho con Dutil en los canales de televisión. O sea, nos parecía surrealista que merecer la atención del profesor Grondona, ¿no? Este libro fue el que propugnó y propulsó y de alguna manera logró la primera gran purga que se hizo en la policía bonaerense en el año 97. Nosotros escribíamos un libro sobre cosas que estaban sucediendo mientras nosotros lo escribíamos. O sea, es un libro escrito en tiempo real. Pese a ello, trató de ser escrito desde cierta perspectiva. Muchas veces cuando hablo de estos temas me preguntan si no me siento frustrado por el hecho de que el libro no hizo que la policía ahora fuera, digamos, una especie de versión de Boy Scout suizos. Yo les contesto que la función de mi libro no era sanear ninguna institución, sino simplemente contar una historia. Al menos yo lo siento así, y afortunadamente Dutil lo sentía así. Un libro de este cariz no es sino el informe de una aventura, no es sino el informe de una aventura personal.